Muy buenas tardes. Ahora sí. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida y, por supuesto, las gracias. Agradecer también a la Feria del Libro de Madrid, agradecer a la UNAM, a la Cátedra Carlos Fuentes y a la Fundación Casa de México y, por supuesto, a nuestras invitadas y a ustedes para poder compartir esta sesión en la que, tal como a lo largo de todo el día nos hemos propuesto en la feria, es darle voces a las autoras, a las escritoras, para abordar distintos problemas de la actualidad. Nos pidió la Feria del Libro que hiciéramos el esfuerzo de reflexionar sobre la guerra, quizá porque en el momento en el que se planteó esta mesa, el conflicto, la invasión de Ucrania acababa de comenzar. Han transcurrido ya unos meses desde entonces y han ocurrido muchas más cosas en el mundo, trágicas todas, y por lo tanto pensamos que no solamente hay que hablar sobre la guerra, sino que cualquier expresión de violencia que nos haya sobrecogido en los últimos meses debería ser materia de reflexión. Yo querría evitar el hacer una extensa presentación de las autoras que me acompañan, de Abril, de Karina, de Isabel, de Gioconda. Todos ustedes las conocen, extraordinarias escritoras, además representando distintas generaciones. Aquí están los 80, los 70, yo soy la de los 60. Y entonces creo que lo importante es pasar a hablar del tema que nos ocupa. Sí quisiera decir, que me parece muy importante a la hora de presentar a nuestras invitadas, es que siendo todas ellas narradoras, tienen además otras vocaciones. Porque Abril es ilustradora, Karina es periodista, Isabel es fotógrafa, Gioconda es poeta, es decir, está la narrativa y a la vez hay otras preocupaciones que se expresan en sus obras. El tema de la violencia, el tema de la guerra, yo querría introducirlo recordando que Julián Casanova, el historiador, publicó un libro extraordinario que se titulaba Una violencia indómita. Hablaba de cómo las mujeres históricamente han padecido siempre los estragos de la guerra, pero yo querría darles la palabra y pedirles una primera mirada sobre esta propuesta de la mirada de Atenea, leyendo un poema que se titula Vietnam y que es de Wisława Szymborska. Este poema, fíjense, dice así: Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo corazón? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra, tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Me encantaría que este poema y la pregunta, en el orden que ustedes quieran, por favor, sirva para comenzar. Pues qué maravilla de poema, Fernando. Creo que sí lo había leído y me toca especialmente porque yo soy madre. Justo antes de venir, yo sigo a un fotógrafo que muchos conocerán, Emilio Morenotti, ¿sabes su nombre? Se ha hecho muy famoso por las fotos que ha hecho de la guerra de Ucrania. Y justamente él ha tratado el tema de la infancia, ¿no? Y muchas de sus fotos están relacionadas con las madres que han tenido que dejar el país. Y justo antes de venir, un directo de Save the Children con este fotógrafo, y contaba que, bueno, aparte que este fin de semana se cumplen 100 días desde que empezó la guerra en Ucrania, él estuvo allí y fotografió todo eso, y entonces ahí, claro, para mí fue muy significativo ver justo esto ahora antes de venir. Yo que soy fotógrafa, me he vinculado con estos temas especialmente a través de la fotografía. Y el poema me da, o sea, y claro, cada vez que ves todas estas fotos es una emoción muy grande, un dolor muy grande. Y como madre, él hablaba desde su paternidad, el fotógrafo, vemos la necesidad que hay de que esto no se olvide. Entonces, mesas como esta, en que nos juntemos mujeres a hablar en torno de la violencia, para mí es un lujo estar aquí, sobre todo porque tengo aquí a mi izquierda, y tengo que decirlo porque digo, ¿qué hago yo aquí al lado de Gioconda Belli, que tiene toda mi admiración? Y eso, que para mí el acercamiento
Sobre todo ha sido últimamente, y con respecto a la guerra de Ucrania, a través de la fotografía. Y les recomiendo que miren esas fotos y pienso que es bueno transmitirlas, repostearlas y que no se nos olvide lo que está pasando allí. Por favor, Yoconda. Siguiendo lo que está diciendo Isabel, realmente yo vi el otro día en Twitter una filmación de un hombre, solo un paisaje, ¿no?, de un urbano, una casa destruida, y un hombre sentado enfrente llorando, así. O sea, fue tan conmovedor porque no había que decir nada más, ese llanto de esa persona tan que le salía del vientre fue durísimo, o sea, es como el resumen de la tragedia de la guerra. Ahora, sobre lo que veíamos de las mujeres, yo creo que es interesante Atenea, porque Atenea era virgen, ¿no? Era virgen y Ares era increíblemente mujerero. Entonces, la virginidad de Atenea me ha llamado mucho la atención porque es como que los griegos, la mitología, no le da a la maternidad un lugar tan valioso como a la guerra. O sea, porque la virginidad de Atenea dice que después se expresa en la Virgen María, ¿no? Que también es otro ícono donde la mujer, para ser una mujer que vale la pena adorar y que tiene todas las cualidades que se le quieren atribuir a la mujer, tiene que ser virgen. Entonces esa virginidad de Atenea me llama la atención, no la había conectado hasta que estaba leyendo para tu mesa y realmente la violencia en el caso de ella se ejerce de una manera muy medida, pues porque Atenea es una guerrera, pero es una guerrera, una estratega, ¿no? Es una estratega donde ella no va a la guerra por gusto, sino que va a la guerra porque piensa que va a tener un buen resultado y que vale la pena. Decía Alberto Moravia que la maternidad es incompatible con la bomba atómica, que me parece que es una frase perfecta, y realmente la maternidad y las mujeres en las guerras son lo más sufrido. O sea, realmente tenés un hijo en una guerra y tu ser desaparece porque lo que querés es salvar la vida de la criatura. Bueno, entonces solo quería tocar unos puntitos para que no extenderme mucho. A mí me ha gustado que Isabel hable de la fotografía, me encantaría que Abril también hable de la ilustración, Karina de la prensa, pero como tú eres poeta, Yoconda, de pronto he pensado, el primer poema de la historia y la literatura universal es el poema de una guerra, que es la guerra de Troya, donde está todo esto también, ¿no es cierto? Sí. Por favor. Lo que pasa es que yo creo que hay tantas guerras en marcha desencadenadas y todas simultáneas, no solamente la de Ucrania, es decir, creo que América Latina es un territorio profundamente aquejado por la violencia y que además el problema es que como no tienen el aspecto de una guerra convencional, creo que tienen una capacidad de horadar mucho mayor. Y hay una de las cosas que a mí me llama la atención, y es cierto que cuando Yoconda alude a Atenea, esta cosa del estratega, la sabiduría, pero a mí una de las figuras que más me parece interesante en la guerra son las enterradoras. Tienen el punto de la memoria, ¿no? Esa idea de guardar los cuerpos o de guardar, porque además es un tema que empecé a investigar por distintas razones y me empecé a dar cuenta que había una iconografía de recoger, así como guardar el fuego, recoger la memoria y claro, realmente tú estás preservando, es decir, la figura de la mujer preserva cosas, ¿no? Y hay una figura que a mí me parece también, y al hilo con las enterradoras, es Antígona, ¿no? Esta idea de desobedecer para hacer justicia. Y me llama profundamente la atención porque creo que uno de los lazos, justamente cuando estamos hablando de letras iberoamericanas, y más digamos, en la gran sombrilla de la UNAM, ¿no? Es que la literatura española del exilio visitó mucho Antígona, la Antígona de Bergamín, María Zambrano. Es decir, creo que hay muchas alegorías y hay muchos arquetipos en la que lo femenino encarna la piedad, la compasión, la justicia, y que es una imagen recurrente además, y creo que
combina o se complementa, ¿no?, con la idea de la estratega, ¿no?, y de esta idea de la sabiduría, y sobre todo yo lo veo desde el punto de vista de la compasión, de acoger a otros, porque además normalmente estas mujeres que huyen con niños probablemente van asumiendo muchos otros, ¿no?, en el camino, y sobre todo en experiencias fronterizas se nota un montón. Sí. Además, me gustaría recordarles que Karina, su última novela, El tercer país, precisamente tiene la figura de enterradoras, sí, la figura de dos mujeres, sí, que toman la iniciativa de enterrar precisamente, de curar y de sanar. A que no tienen quien los entierre, y de hecho una de las protagonistas, Angustias Romero, cruza una frontera con sus niños muertos en unas cajas de zapatos, ¿no? Entonces la imagen de la madre como una especie de resistente, ¿no? Y sí, la verdad es que hay mucho de eso, y a mí lo que me producen estas imágenes de guerra es una sensación de compasión tremenda, ¿no?, que creo que es un sentimiento bastante poco común de un tiempo a esta parte, o al menos antes de la pandemia. Abril, por favor. Bueno, ahora que mencionan el tema de la infancia, me lleva a pensar que yo entré a la ilustración un poco interesada por cómo leemos de niños, ¿no? Y antes de, quizá la primera lectura que tenemos del mundo es a través de imágenes, y recordé una exposición que hubo en México hace ya muchos años que se llamaba Hola querido enemigo, de SM, y recopilaba un montón de libros infantiles ilustrados sobre la guerra. Hay uno en especial que a mí me gusta, que se llama justamente El enemigo, de David de Cali, ilustrado por Serge Bloch, que son dos escritores e ilustrador franceses, anuncio no pagado, pero que habla justamente de, bueno, con un trazo muy simple, muestra a un enemigo en una trinchera tratando de entender por qué va contra el otro, y leyendo un manual en donde dice que el otro es un monstruo, que matará a su familia, que envenenará su agua, que destruirá la ciudad. Y bueno, a lo largo de todo el libro vamos viendo, ¿no?, a este soldado atrincherado, para luego descubrir que decide que va a tratar de ver al otro soldado para decirle pues que no lo mate, que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y cuando decide ir una noche, llega a la otra trinchera y la encuentra vacía, y se encuentra con un manual que dice exactamente lo mismo que el suyo, ¿no? Entonces, en este espejo de quién es el malo, digamos, de manera muy simple, y también con un trazo, les digo muy simple porque Serge Bloch dibuja casi, bueno, esta falsa simpleza de los palitos, pero me lleva a pensar también en Atenea y en la sabiduría, y lo que hablaban de la estrategia, qué tanto a veces esta estrategia, o sea, de qué manera a veces se puede desarmar y desarticular la violencia entendiendo al otro, ¿no? O sea, viéndonos, no solo como por este como falso feminismo, que es como, yo podría ser feminista si tuviera una mamá o una hermana, y es como, eso no es, ¿no? O sea, pero qué tanto realmente somos capaces de ver a otro a pesar de las diferencias, como en esta igualdad. Y pensaba también en otro libro muy bonito que no tiene que ver con dibujos exactamente, pero sí, porque creo que la ilustración justo es hacer metáforas, que es de un lingüista que se llama Panofsky, que se llama Metáforas de la vida cotidiana. Y igual él va desarmando las cosas más simples, ¿no? Como decir, ¿por qué le decimos patas a las patas de la...? Pues todo tiene que ver con los humanos, pero de ahí empieza a preguntarse qué pasaría si, en vez de decir que cuando discutimos tenemos la lengua como espada, usáramos metáforas como de baile, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si una discusión o una plática fuera una danza? O sea, ¿qué pasaría si la guerra o estos como desencuentros entre otros no tuvieran la forma de las armas, ¿no? O sea, sé que es como muy cursi quizá lo que digo, pero también en el lenguaje todo está atravesado, ¿no? Y en estas imágenes con las que hemos crecido nos hemos acostumbrado a ver al otro. Fíjate que en España subsisten todavía estas fiestas que se llaman moros y cristianos, sí, donde hay una coreografía de la guerra. A mí me encantaría pedirles a ustedes, desde esas otras vocaciones que tienen como narradoras, la ilustración, el periodismo, la fotografía, la poesía, ¿de qué manera ustedes se imaginan aproximándose a este fenómeno? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en México no hay una guerra, pero verdaderamente la delincuencia organizada y los crímenes de los derechos humanos han sobrecogido a muchísimos mexicanos, las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, todo lo que está ocurriendo, digamos, en Venezuela, los éxodos masivos, en Chile,
que no solamente ha habido en los últimos años unas asonadas callejeras muy, digamos, importantes, sino que Chile a su vez salía de una etapa terrible con la dictadura de Pinochet. Y si me permites, Gioconda, tú estuviste en primera fila en la lucha contra la dictadura de Somoza y probablemente de todos los que estamos aquí delante, tú has tenido una experiencia más cercana a un conflicto armado. Me gustaría pedirles ese esfuerzo de tratar de aproximarse. ¿Cómo narrarían, cómo ilustrarían, cómo fotografiarías, qué escribirías sobre algo tan tremendo como esto? Pienso que Gioconda puede empezar esta ronda esta vez. Me encantaría escucharla. Mira, yo tengo un problema porque tengo un ser político bien grande dentro de mí. Claro que sí, como todos. Entonces, cuando hablo así, la poesía para mí es una cosa tan profundamente íntima y mágica, porque no la... Pero pues yo siento que lo que me da a mí es la necesidad de la mujer en el mundo. O sea, realmente lo que yo siento es que estamos en un mundo excesivamente masculinizado, donde las armas son una fascinación para los hombres desde tiempos inmemoriales, donde la testosterona es muy linda, pero también muy violenta. Y realmente, mira, yo pienso que la mujer por naturaleza, lo que estaba diciendo Abril, por naturaleza vos tenés un hijo y estás biológicamente construida para cuidar la vida. Uno está biológicamente construida para ser empática. O sea, seas o no, tengas o no vocación maternal. Yo no creo que la vocación maternal es un invento social. Yo en eso estoy convencida que es una cosa física, biológica, y que nos hace a las mujeres diferentes a la guerra. O sea, realmente la guerra es contraria a todo lo que la mujer siente, pero eso no quiere decir que las mujeres no podamos hacer la guerra. No, por supuesto. O sea, yo pienso que además, voy a decir otra cosa, hay una fascinación que también las mujeres sentimos. Yo me acuerdo de haber tenido la primera pistola, aprender a disparar, aprender a tener una ametralladora, aprender a desarmar y armar un arma, y era como una, ¿cómo te diría yo? Había como una especie de excitación. Yo creo que es como tocar la muerte con las manos. Entonces, ese desafío es tan contrario también. A mí nunca me gustaron demasiado las armas y me daban miedo y me dio miedo disparar siempre, pero de todas maneras hay esa fascinación que creo que es lo que les pasa a los hombres también. O sea, tengo un amigo norteamericano que escribió un libro que dice: la guerra es una fuerza que nos da sentido. Es una cosa que él decía, que en la guerra, y tiene cierta razón, todo desaparece excepto tu vida y la del otro. Entonces estás caminando en el borde en el filo de la navaja. Ese filo de la navaja implica que vos cada día y en cada momento estás consciente de que estás vivo y de que te puedes morir inmediatamente, que no sabes cómo te vas a morir. Entonces hay como una especie, yo me acuerdo en la Revolución, lo más noble, lo más bueno, lo más salía en ese momento de peligro. O sea, porque la gente era buena gente, ¿verdad? Me imagino que también los malos sacan lo peor y lo hemos visto también en la historia, ¿no? Pero esa intensidad con que vivís la guerra, los vínculos que se hacen, porque tu vida depende del otro o la vida de otro depende de vos. Entonces es todo un enredo mental y psicológico que yo pienso que es como una trampa mortal, ¿no? Yo también me he preguntado, ¿en qué se parece la guerra? Y voy a decir una comparación absurda, pero con ir en una ¿cómo se llama eso? Montaña rusa. ¿Por qué la gente busca irse a meter a una montaña rusa? Yo me quedaba en los Estados Unidos con la boca abierta de que se metían en esos juegos violentísimos que te dan terror, ¿no? Y es que el miedo tiene un efecto que la gente lo buscas y no lo buscas. O sea,
hay una excitación, la adrenalina que uno produce tiene un efecto extraño en la mente. Entonces, es bien complejo el problema, pues no es una cosa, porque también las mujeres tenemos esa vocación de cuidar, creo yo. Pero hablando de lo que está hablando Karina, el 30 de mayo es el Día de la Madre en Nicaragua. Antier lo conmemoramos, y el 30 de mayo hubo una marcha gigantesca en Managua de 2018 y empezaron a disparar a la marcha desde el estadio de béisbol, francotiradores, mataron a 18 personas que estaban en la marcha. Son 18 personas jóvenes que murieron ese día. O sea, es el día más negro, se convirtió el Día de la Madre en Nicaragua, se convirtió de repente en el Día de la Madre más triste que hemos vivido en nuestra historia. Entonces, yo la verdad es que la violencia me parece, bueno, y qué vamos a decir de todas las mujeres que mueren en el mundo todos los días por la violencia doméstica. Si las mujeres tenemos mucho más probabilidad de morir asesinadas por un pariente que morir en un accidente de tránsito. Y eso es una estadística mundial. Pues sí. A mí lo que me llama la atención, y ahora que lo comenta Yoconda, es que, por lo menos en mi experiencia con la violencia, que es tiene muchas vertientes, ¿no? Está la violencia, yo nací en un país tremendamente violento por inseguridad ciudadana, pero donde también un régimen dictatorial empezó sistemáticamente a reprimir a la población, a torturar, a violar los derechos humanos. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención, y me sigue llamando la atención, es que yo noto mayor decisión, mayor beligerancia entre madres a la hora de salir a la calle, a la hora de protestar. Y quizás en los primeros años del régimen no era tan fuerte como lo fue en el 2017-2018, donde además se empieza a generar todo un movimiento estudiantil, empiezan a salir las madres a reclamar que les devuelvan a los muchachos que están torturando. Pero una imagen que a mí se me quedó aquí, y de verdad que me afectó muchísimo, porque era como si hubiese más coraje de lado y lado, tanto para depredar como para defenderse. Y era una imagen de una Guardia Nacional, mujer, que había inmovilizado a una manifestante mujer, y le empezó a pegar con el casco una y otra vez, pero una y otra vez. No la mató por esto, pero había una imagen tan poderosa allí, o sea, que era completamente como si hubiese una resonancia mayor del malestar. Y de hecho hay una poeta venezolana que a mí me gusta muchísimo, Yolanda Pantin. Yolanda Pantin tiene un poema que se llama El hueso pélvico, ¿no? Que tiene algo así como: oh poeta, mañana será el día del enfrentamiento, pero que haga sentido lo que escribe. Y ella está aludiendo a María Leonza, ¿no? Que además es la estatua esta de una mujer sobre una danta que sostiene una cadera, y todas las escenas de guerra que yo he presenciado en mi ciudad, porque además ella está en la autovía, está al lado de la Universidad Central, y claro, es como, hay una cosa sincrética, extraña, y desde ese punto de vista a mí también lo femenino me inquieta, básicamente por la riqueza de significados que tiene. Y justamente cuando empieza en el año, cuando en el 2002 comienzan realmente a manifestarse una violencia en el país, la María Leonza original se parte en dos, o sea, se quiebra por la cintura y se va para atrás, ¿no? Entonces, claro, esa idea de guerra, ¿no? Volvemos, ¿no? A Atenea, o sea, hay tanto cifrado simbólicamente que yo a veces digo, no puedo conciliar y manejar todas estas imágenes, ¿no? Y paradójicamente, en la Revolución Bolivariana, muchas de las figuras más significativas eran mujeres. De hecho, la única que se permitía decirle a Chávez que lo estaban engañando, que estaba rodeado de ladrones, era una mujer que se llamaba Lina Rom. Además, era un personaje avasallante. Era ella junto con, no sé, 20, 25 motorizados, y le hacían caso a ella.
Entonces, claro, como tú dices, qué curioso, ¿no? La revolución que a mí me parece más que machista, me parece muy misógina, pero una de sus figuras más fuertes era mujer. Interesante. Isabel, Abril. Sí, yo estaba escuchando compasión, cuidado, lo doméstico. A mí, desde la fotografía, lo que me interesa es esa imagen de lo doméstico, precisamente, que comentaban. Y para poder generar la compasión que generabas tú. Aparte del fotógrafo que les comentaba antes, hay muchas mujeres fotógrafas, pienso en Ucrania ahora porque es lo que estoy viendo más, ¿no? Y las imágenes que muestran, las que a mí me conmueven mayormente, son las madres que tienen que salir del país con sus hijos, pero porque no tienen otra opción. Y al final la mujer es la que sufre mayor violencia, los niños también, ¿no? Pero luego, y ahí yo me imagino que tú lo puedes explicar mejor o lo sabrás mejor, que la mujer está fuera de las negociaciones en todas estas principios de guerra, ver cómo se soluciona, cuando la mujer, Atenea, es la sabiduría finalmente, ¿no? Entonces yo, fotógrafa, ¿qué me gustaría? Pues retratar a todas estas mujeres que están peleando para acabar con la misoginia. Veía justamente hoy también una entrevista a 2 mujeres soldados. Hay un 10% de mujeres en Ucrania que son soldados y que cogerán y si dispararán o no. Y en Siria había un grupo de mujeres kurdas que en Claro. Siria luchaban contra los del Daesh y el ejército de... Y claro, y las mujeres, ¿por qué no? Porque también, claro, si es una mujer, las 2 que yo vi en la entrevista eran madres también. Y pienso que violento es tener que dejar a tu hijo para irte al frente, ¿no? Y lo que pasa en el frente y lo que pasa en la retaguardia, al final nos incumbe a todas, porque además la mujer en épocas de guerra es la que sufre violaciones, es la que es más vulnerable a absolutamente todo. Entonces, allí es donde la imagen, tú has hablado mucho de imágenes, se te quedó una imagen aquí, se te quedó otra imagen. Ah, claro. Nos alimentamos de eso y podemos transmitir luego a través de las imágenes. Y sin embargo, el poema que leíste al comenzar también tendríamos que leerlo casi cada día para tener la conciencia de que hace falta estas conversaciones. O sea, me parece precioso que nos inviten a hablar en torno a la guerra a mujeres tan diferentes, además. Y que si luego vamos a lo doméstico, hay pequeñas violencias domésticas que pueden ser ni mucho más cercano a una guerra, pero cada una de nosotras que hemos llegado hasta aquí, hemos tenido nuestra propia trinchera, más grande, más pequeñita, hemos escrito desde nuestra propia trinchera. O sea, no es fácil para la mujer estar y hemos ganado mucho terreno y sin embargo, cuando hay una guerra, la mujer vuelve a ser la perjudicada por excelencia. O sea, es una realidad y supongo que este tipo de debates son los que ayudan de alguna manera pues eso, a tomar conciencia de... Solo quiero decir una cosa, una frase de Martí que es buenísima, que dice, porque para el hombre es más fácil morir con honra que vivir con orden. Es buenísima esa frase, es tan cierta, ¿no? Es tremendo. Abril, por favor. Bueno, no sé qué tan cierta sea, porque es como eso que dicen luego los hermanos, es que tú lavas mejor los trastes que yo, y es como, ya, pues la práctica hace al maestro, ¿no? O sea, como que, ¿de qué forma también ir desmontando como estas cosas que vemos ya como un hecho, estos paradigmas de eso, como de si realmente todas las mujeres debemos ser madres, o si no, no nos cumplimos como mujeres, y pensaba también ahora que decían de estas mujeres que van a las guerras, ¿no? En México, en la revolución estaban las soldaderas, que eran las que igual iban cargando, pero bueno, ¿por qué como este nombre de poeta o poetisa, ¿no? O sea, como por qué ellas no eran soldados también cuando sí eran soldados, ¿no? Cuando muchas incluso se tenían que cambiar de género, o sea, disfrazarse de, no como en una cosa trans, sino disfrazarse de hombres para poder ser lo que querían ser, ¿no? Y pienso en esto como en las guerras en Latinoamérica, o sea, no hay, digamos, como unos grandes enemigos, no está como un Trump o un Putin, ¿no? Declarándole la guerra a otro, y eso es como mucho más perverso en Latinoamérica, siento, porque ¿quién tiene la cara de quién está, o sea, quién da la cara, ¿no? Como se dice. Hay muchísimos desaparecidos, hay muchos más muertos en estas últimas décadas de lo que ha habido en guerras pasadas, ¿no? O sea, como pues en México era así como cada siglo, a principio de siglo había grandes guerras, ahora ¿hay o no hay una guerra? O sea, pues sí, ¿no? O sea, hay tantos muertos, hay tantas muertas, hay tanta impunidad que
que yo creo que es bastante, claro, un foco importante ver esa invisibilización de violencias que en efecto pueden venir desde cosas muy simples como quién es la responsable de cuidar a alguien cuando se enferma, por ejemplo, en la familia. Claro. Y siempre son las mujeres, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿realmente lavamos mejor los trastes? Yo no estoy tan segura, ¿no? Pero ¿por qué siempre nos toca a nosotras recoger la mesa y, ¿no? y cuidar al enfermo? No sé, o sea, es creo que una discusión que en el fondo puede ser un baile infinito. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que ahora que dices eso, y perdón, Fernando, hace un par de meses, estuve trabajando con un grupo de tercera generación de inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, había que hacer un ejercicio, ellos tenían que construir su propia historia, enterándose qué había pasado. La mayoría de los muchachos no sabían. Hubo uno que no sabía que su padre era un refugiado político. ¿Quién fue la que se los contó todo? Las abuelas. Y no, de verdad, o sea, porque coincidía, era un grupo de unos 15 chicos, más o menos. Chicos, digo, 20, 23. Y todos acudieron naturalmente a las abuelas y eran las abuelas las que les contaban las cosas. Entonces, porque yo también siento que esta idea de cuidadora, lo que tú dices, que tiene su faceta muy sacrificada, pero también tiene la memoria, ¿no? Y a mí eso me llamaba profundamente la atención, porque además hay una chica que hizo las 3 generaciones, o sea, abuela, madre y ella, ¿no? Una preciosidad de historia, de alguna manera, donde la oralidad y la transmisión venía dada por sus abuelas, ¿no? Más que por las madres, por las abuelas. Yo, Conde, ibas a decir algo. No, yo quería decir que por eso sale vestida de armadura Atenea, ¿no? Sale lista para la batalla. Yo estoy de acuerdo con vos, no creas que yo soy, que creo que todos los hombres son malos por naturaleza. No, o sea, y que sí, creo más que... bien era de, perdón, no era creo retomar que la frase. esos, ¿cómo se llaman? Clichés, ¿no? Estereotipos. Estereotipos. No, yo, pero sí pienso que por eso estaba hablando de la complejidad, ¿no? Porque también las mujeres nos metemos, nosotros tenemos una mujer en Nicaragua que es lo más cruel, inmisericordia, no conoce la compasión. Atenea también O era sea, bastante sí. brutilla. Bueno, Atenea no, Sí, pero sí. fíjate, Atenea mata por equivocación a Ya. Palas y se pone Palas a Atenea para... No, yo sé, la sabiduría es interesante porque si estamos hablando de la guerra, la sabiduría de la mujer es importante, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar algunas anécdotas bien simpáticas de doña Violeta Chamorro, la presidenta que fue, después termina la revolución y doña Violeta Chamorro llega a la presidencia, una mujer ama de casa. Ella llega porque su marido lo había matado Somoza y era pues un ícono en Nicaragua. Entonces, cuando le toca ir a un banquete en las Naciones Unidas con Boris Yeltsin, y ella va pensando, ¿cómo hago para romper el hielo? Porque era todo muy serio, muy formal, y ella quería que Yeltsin le perdonara la deuda externa a Nicaragua, la deuda con Rusia. Y entonces dice que pensó y pensó, eso me lo contó ella, que de repente lo vuelve a ver y le dice, don Boris, ¿cómo se hace usted ese copete? Y entonces el Boris Yeltsin dice que le empezó a contar que cómo se hacía el copete, que cómo se echaba esto y lo otro, y total que le perdonaron la deuda a Nicaragua. Eso Donald Trump no lo hubiera sabido responder. Bueno, y otra anécdota es que los salvadoreños dejaron grandes cantidades de armas en Nicaragua después que terminó, y ella tenía que hablar con los dirigentes de la guerrilla para que le dijeran dónde estaban las armas, o para decirle que sacaran las armas. Entonces todo era muy tenso y de repente ve que Joaquín Villalobos, que era tenía un botón que se le estaba cayendo de la chaqueta. Entonces le dice, Joaquín, se te va a caer ese botón. Y yo tengo un costurero aquí en la presidencial. Y entonces agarró el costurero y le cambió el botón y dice que cambió toda ¿no? Y yo en mi novela que se llama El País de las Mujeres, lo que yo planteo es que hay que cambiar la naturaleza del poder, ¿no? La naturaleza del poder, cómo hacemos un poder que sea para cuidar el mundo, cuidar las personas, cuidar la cuidadanía. En vez de ciudadanía, es la cuidadanía, y que en eso las mujeres tenemos, yo sí estoy convencida,
Por eso lo que estás diciendo, que cuidamos a los viejos, que cuidamos a los niños. Pero los hombres también tienen una enorme capacidad de cuidar, o sea, obvio, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que la tienen, o sea, la sociedad nos ha echado a nosotros toda la carga, pero no es porque los hombres no quieran asumirla si hubiera una condición social distinta, ¿no? Como quedan 10 minutos, yo quiero formular una pregunta, si hubiera tiempo formulo otra más, pero hay una que me parece muy importante. Un ensayo de Virginia Woolf que no está traducido al español, se titula La Torre Inclinada. En ese ensayo, Virginia Woolf habla de cómo, por ejemplo, Jane Austen fue capaz de escribir durante las guerras napoleónicas, pero nunca menciona la guerra. En cambio, Virginia Woolf vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda, su deterioro emocional y mental coincide con las guerras. Y entonces ella, en La Torre Inclinada, escribe: Jane Austen no tuvo que escuchar nunca la voz de Napoleón. Yo escuchaba la voz de Hitler. Mi casa sufrió los bombardeos. Es decir, Virginia Woolf sintió la guerra y de alguna manera eso influyó en su vida y en su obra. En el caso de ustedes, en vuestras obras, en vuestros imaginarios, todo esto tan tremendo que hemos estado hablando, ¿de qué manera influye en las historias que cuentan, en los personajes que crean, en el estado emocional en el que se enfrentan a cada día? Empezar por atrás. Si quieren, Sí, Abril. Así las... ay, es que me vinieron muchas... O sea, creo que ahora estamos tan sometidos a tanta carga de, ¿no? De imágenes, o sea, como que me vinieron a la mente un montón de imágenes que yo querría nunca haber visto y que a veces quizá no es peor haber visto la fotografía, que tú también lo mencionabas mucho, ¿no? Hay una imagen que no olvido, pero también luego de qué manera el archivo sirve para la memoria y para reconstruir, ¿no? Porque qué difícil, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, todos los desaparecidos y luego no saber qué fue, o sea, nunca encontrar los cuerpos, ¿no? O sea, qué duro para una familia nunca poder enterrarlo, o sea, de qué manera yo lo incorporo eso en mi trabajo, el archivo puede funcionar como una manera de dar orden. Y además un mismo archivo puede generar muchísimas piezas, ¿no? O sea, como esta idea de Benjamin del montaje, o sea, lo puedes montar de una manera, de otra, y cada uno arma y le da orden a ese, sí, ¿no? Como aterriza de esa manera y materializa y cierra, ¿no? Como el cuento de Cada noche otra vez volviendo a la infancia. O sea, porque Michelle Petit, que es una promotora de lectura muy buena, justo habla de que los niños necesitan eso cada noche, como poder cerrar algo, ¿no? Ante el caos del mundo, un cuento te repara y te hace sentir que algo, por un momento aunque sea, se ordena. A mí me llama la atención porque de alguna forma yo tengo una predisposición natural hacia el periodismo, pero no porque tenga vocación, sino porque realmente todo el país en el que yo crecí se manifestaba en unas portadas horrorosas. Y yo recuerdo que yo tendría 8 años y de verdad no recuerdo que en el intento de golpe de Estado de 1992 de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez, la portada del diario El Nacional era un soldado, tenía todo reventado la cabeza por una bala de FAL y tenía negada toda la sangre aquí, ¿no? Y eso está en tu novela. Eso es mío, o sea, eso es un recuerdo, además que yo decía, lo veía con una extraña fascinación porque a mí me parecía que estaba dormido. Y yo creo que yo me enamoré, o sea, me enamorar en el comillas simple, o sea, probablemente lo que sentía era una gran compasión que no lo entendía, ¿no? Y yo siempre sentí que yo veía imágenes de gente desangrándose. Cuando el Caracazo, que fue en el 89, que yo tenía 7 años, esa imagen de la gente llevándose la carne de las reses y que se manchaban todos de sangre mientras todo estaba... tenía una sensación de que el mundo estaba como en perpetuo... se removía a cada rato, o sea, esa sensación de no te acercas a las ventanas porque hay balas. Entonces, ahora que lo pienso, yo crecí en una Venezuela muy violenta donde eso era normal, o sea, donde nos terminamos acostumbrando, ¿no?
y estaba ese chiste que decíamos, ay, ojalá mañana haya golpe de Estado para que no haya examen, ¿no? Entonces, imagínate el deterioro que tienes que tener y lo violento que tiene que ser la sociedad en la que estás para que llegues a normalizar esas cosas. A mí me preguntan, ¿por qué tú conduces con una sola mano? Y yo digo, porque me enseñaron que la otra era para defenderte del que va a entrar por la ventana. O sea, ya eso es una cosa normal. Pero yo pienso en todo lo que están contando y para mí es lo que yo quiero rescatar a propósito de la memoria que decía Bill, de la compasión, de la empatía, todo esto que se ha dicho hoy, es lo que yo quiero rescatar, pero no en el trabajo literario, sino en el trabajo fotográfico, son todas estas historias porque cada una de nosotras tiene que contar su historia. La historia por ahora ha sido contada por los hombres, con lo cual hablas de Jane Austen, hablas de Virginia Woolf, y sin embargo conocemos la historia de ellas a través de los hombres, en la mayoría de los casos. Y lo que yo estoy trabajando ahora y es un proyecto de retrato, pero no quiero que sean solo los retratos de estas mujeres latinoamericanas que hemos llegado hasta aquí. Quiero que eso se mezcle con la historia de todas estas mujeres que hemos llegado hasta aquí. Que lo más duro que pasó Gioconda para venir hasta España esté reflejado no solo en la foto, sino en poderlo contar por las diversas vías que tenemos ahora, básicamente, lo que tú dices, estamos bombardeados de información, pues más información, pero que la contemos nosotras. Entonces, poder tener un retrato de Karina y que lo que ella acaba de contar se pueda compartir con muchísima más gente que yo quiero que mi retrato lo cuente todo, pero eso es muy ambicioso y me paso un poco. Y sin embargo creo que lo puede contar y que a través de eso las personas se enganchen para conocer la historia contada por las mujeres, ya no más contada todo el tiempo por los hombres. Y por eso me interesa mi proyecto de retrato y le he puesto conquistadoras, fíjense ustedes, porque al final es como el viaje a Hernán Cortés, pero en sentido inverso, reinterpretar la conquista, reinterpretar la lucha. No vamos luchando con fusiles, o sí, pero pienso que hace falta una historia vuelta a contar, una bandera reinterpretada, una bandera de todas y que saquemos también no solo estos recuerdos dolorosos de la infancia, sino también lo que nos ha traído luchar y llegar hasta donde estamos ahora. Que estar aquí sentadas las cuatro contigo es por algo, es por una lucha personal al final. Y te lo agradezco. Eso hay que salvar la resiliencia de las mujeres. Tenemos una capacidad increíble. Realmente es tremendo, somos tremendas. Yo quería terminar diciendo que para mí, poéticamente, el país se ha convertido como en alguien. Ya no es un país, es como alguien que me pertenece de una manera casi física. Tengo un poema que se llama Canción de cuna para un país suelto en llanto, que dice, ¿dónde pongo este país de mi alma para que nadie más me lo golpee? Y acaba diciendo, cantémosle una canción de cuna a Nicaragua. Dormite, Nicaragua, dormite, mi amor, dormite, paisito de mi corazón. O sea, para mí la identificación, y fíjate que eso es como bien doloroso, porque realmente cuando ya es tu cuerpo, cuando ya te interiorizas el dolor, interiorizar el país como algo casi como un hijo o una hija. Entonces, realmente esa es mi poesía, o sea, mi poesía de alguna manera es esa conexión física con ese país, con ese dolor, con esa alegría también, porque Nicaragua es un país alegre, la gente tiene un sentido del humor extraordinario, tiene una capacidad extraordinaria de reírse, de hacer bromas también, como estaba hablando Karina. Me parece que o sea, eso es para mí la sensación poética, ¿no? de esta lucha y de la lucha de la mujer también. O sea, tengo un poema para una mujer asesinada que es sus pies. O sea, cuando ves una foto de una mujer asesinada y ves solo la puntita de la sandalia, ¿no? Y uno se pone están las uñas muy bien pintadas. O sea, una mujer que le gustaba, yo me la imagino pintándose las uñas en la noche, viendo televisión y con su hijo que está estudiando y de repente llega el hombre en la mañana y la mata, ¿no? Y entonces queda esa, y el final del poema es: pies tristes todos los días
contando la misma historia. Y es, bueno, gracias pues por... Nosotros no tenemos más remedio que terminar, pero me gustaría, en primer lugar, reiterar las gracias a todas las organizaciones que nos han permitido estar aquí hoy. Sí. Recordarles que con esta actividad también comienza el primer encuentro de las letras iberoamericanas, que durante los días 13, 14 y 15 de junio vamos a promover varios encuentros como este en la Fundación Casa de México. Y al mismo tiempo me gustaría decir que en todas estas intervenciones, de alguna manera, hemos vuelto a leer el poema de Szymborska. Probablemente no teníamos respuesta para todas las preguntas que hacía quizá ese soldado que encontró a esa mujer en la trinchera, en la madriguera, pero ella sabía quiénes eran sus hijos. Y todas nuestras invitadas, ellas han sido capaces de asumir la voz de esa mujer. Y yo les quiero pedir que la despidamos con un aplauso. Muchas gracias.